el 78:40. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo conquistaron en el yermo? Esto es todo el enojo que Dios tuvo que vivir por las desobediencias de Israel. ¿Cuántas veces le provocaron en el desierto y le conquistaron en la soledad? ¿Cuántas veces lo desafiaron en el desierto y lo enervaron en esa soledad? Referencia al desierto. Ellos lo entristecieron en el desierto y lo provocaron a ira en el yermo. Vamos a ver 78, 40. La estudio. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron dolor en el desierto? 78:40. Vamos a ver qué hay aquí. Hechos 8:21. Martita, ¿me podría leer Hechos 8:21 para ver qué nos está regalando la palabra? Eh, Sore, buscate Éxodo 17:21 y me lo lees después de que yo lea el versículo 44. Voy a ver aquí en la King James 78:40. 78:40 hace referencia a Hebreos 3:16. Yane, búscate Hebreos 3:16 y me lo lees de una vez. Martita primero y luego Janet. Y cuando yo lea el 44 me lo lees sobre. Vamos a avanzar. Dice, nuevamente tentaron a su Dios y enojaron al Santo de Israel. No se acordaron más de su poder del día en que los libró del adversario. Cuando hizo milagros en Egipto, prodigios en los campos de Tanís, convirtió en sangre sus ríos para que no bebieran de sus arroyos. ¿Verdad? Están haciendo memoria de todas las pestes y todos los momentos en que Dios se demostró delante de Faraón y los israelitas ya en este momento, no sé cuánto tiempo tenían ya de estar caminando, se olvidaron de lo que Dios hizo. Eh, Liz, buscate números 14:22. Números 14:22. Don Juan, usted me dijo Éxodo 17:21. ¿Cuál fue el que me dijo? Éxodo 7, del 17 al 21. Ah, Éxodo 7. Ah, sí, porque 17:21 está bien. Bueno, Gracias. sí. A ver, Marta, léeme a ver qué dice 8:21 de Hechos. Leo Y es, Paz, por favor. No tienes tu parte ni suerte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Yo venía con el 37 relacionado a todas las quejas y lo que estaban diciendo los israelitas. Y luego viene el desprecio de Dios, que es una palabra fea, pero es una realidad, donde dice, son seres de carne, soplo que se va y no volverá. La fragilidad del hombre. ¿Qué dice, Janet? Voy a leer desde el 16 hasta el 18 para ver todo el contexto. Léamelo, a Es ver. 16, 17 y 18. ¿Quiénes fueron los Perdón. que oídos le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ok. Pienso que con la oración que acabamos de hacer, si Dios ha estado enojado con nosotros o nuestra familia por más de 40 años, si dijimos lo correcto, las palabras correctas, ese enojo tiene que haber acabado, porque Dios nos tiene que cuando venimos
contritos y humillados, Él los perdona. Vea que aquí estaba en Hebreos diciendo el profeta esto, ¿verdad? O sea, no eran ellos los que Dios había enojado por 40 años y se había disgustado con ellos. Cuando yo leo eso, así, son solo carne, ¿no? Eso es un soplo. Yo fui el que se los di, pero se los puedo quitar en cualquier momento. Y aquí dice que Dios se disgustó. ¿Qué dice en Números 14:22 y qué más estaba? Sí, eso era. Números Éxodo, 14:22. Y Éxodo, correcto. las plagas que azotan a Egipto. Ok. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los Ujú, peces que hay en el río morirán y hedará el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ujú. Imagínense, en el desierto sin agua. No importa si había una cantera, una vasija, un vaso de barro, madera o piedra, toda la agua o el H2O se convirtió en Mm, sangre. Ahora vayamos a lo espiritual. ¿Qué significa el agua? Siempre es relacionado con río de agua viva, ujú, Espíritu Santo, presencia del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo nos quedamos sin el Espíritu, nos secamos. No somos nada. No podemos entender la palabra, no vamos a tener dones, no vamos a profetizar, no va a haber comunión con el Espíritu de Dios, no vamos a tener conexión con Dios, vamos a estar totalmente separados, va a haber repulsión. En estos tiempos, todo lo que sea digno, todo lo que sea santo, se repele, hay repulsión. Todo lo que sea correcto es incorrecto y a lo incorrecto se le dice correcto. ujú. Estamos al revés como sociedad humana. ¿Será Don esto lo Jorge, que quería reflejar el Señor en este momento, que hay una rebeldía? Y la sí. sangre, y lo que significa la sangre, que es pacto, Ujú, que es alianza. Lo vivimos hoy con la Santa Cena, la sangre de Cristo. ujú. ¿Qué ibas a decir, Sol? Don Jorge, que a pesar de todo esto, voy a leer esto. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esta situación. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. O sea Se que pasó igual 7 días. los brujos hicieron lo mismo. Qué gente más mala. Eh, ¿Qué dice Liz? El versículo 14:22. Satanás tiene poder de imitación. Ujú, claro. Bueno, Números 14:21.
Sore, no se vaya de ahí, Ujú. porque el siguiente versículo es el 8 del 20 al 24, De para, Éxodo de Éxodo, ¿sí? 8. Sí, casi que es Éxodo 8 del 1 al 6 y del 20 al 24. Ujú. Entonces, ahora no se vaya de ahí, porque luego 1 también al vamos a ir 6. al 10 y al 9. Entonces vamos a andar brincando, Ajá. porque aquí son todas las plagas. Dice así. Entonces, voy a leer desde el 20. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor. Voy a leer hasta el 22. Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Leí Ujú. hasta el 22 para que se entendiera Ujú. mejor. Sí, imagínese, Él los perdona. Recuerde que Moisés Ujú. tuvo que interceder por el pueblo de Israel para que Dios no lo destruyera. Ya lo tenían, como decimos los ticos, harto, hasta la coronilla. Y Moisés, si usted lee en su casa toda esta sección de el 14, del 11 hasta el 25, se va a dar cuenta de que el líder que Dios había levantado convence a Dios de no destruir al pueblo de Israel. Entonces usted puede hacer cambiar el parecer de Dios. Nada más que hacer, perdón, nada más que hay que hacer un hombre fiel, un hombre amigo de Dios, un verdadero hijo, para que Dios lo escuche y lo tenga en cuenta. O sea, Dios puede cambiar su parecer. Y eso es importante resaltar aquí. Pero también resalto, los perdona, pero establece una consecuencia. Yo los perdono, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh, y estos, los que han visto mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, que me han provocado 10 veces, dice la pechita, y no han prestado atención a mi voz, no entrarán en la tierra prometida, ¿m? La que juré a sus padres. Ninguno de los que me ha provocado a ira la verá. Nuestra tierra prometida ahorita es ir al cielo. Ujú. Así lo quiero ver yo. Si Sí. algún especialista o teólogo me puede decir lo contrario, tiene todo su derecho. Pero yo quiero entender que mi tierra prometida como cristiano, mi herencia es ir al cielo. Y yo no quiero, por enojar a Dios, perderme esa oportunidad. Por eso hice la oración que hice con la Santa Cena y les traigo este tipo de reflexiones con el espíritu de Císara que vimos, para que entremos en una administración que prefiero que sobre a que falte, porque vean la clase, el temperamento del Dios que tenemos. Es lento para la ira, pero cuando se enoja, Ujú. nadie lo detiene. Sí. Y siempre, yo no recuerdo en este instante, tal vez puedo estar equivocado, pero no he visto un enojo de Dios sin consecuencias. Me acuerdo con David, me acuerdo con Salomón, me acuerdo con Moisés, me acuerdo con Adán y con Eva, me acuerdo con Abraham, me acuerdo con Lot, ¿verdad? Me acuerdo con Pedro, ¿verdad? Han habido momentos donde no, no, está bien, pero, siempre hay un pero. Gracias, Liz. Ahora vamos a leer el 43 y el 44 y el 45 para irnos a Éxodo. No se acordaron más de su poder el día que los libró del adversario. ¿Será que usted y yo, cuando estamos con esta duda y con esta necedad de que no nos va a ir bien y con estos temores infundados, nos olvidamos de que Dios nos ha librado del adversario? Y que cuando hacemos eso,
Estamos como el pueblo de Israel, ofendiéndolo, hiriéndolo, llevándolo hasta el hastío, hasta el enojo, donde Dios se duele. Cuando hizo milagros en Egipto, Dios le ha hecho milagros a usted. Egipto representa aflicción, dolor, prueba, tristeza. ¿Le ha hecho milagritos Dios a usted en Egipto? Y usted y yo nos olvidamos de él. Hizo prodigios en los campos de Tanís, convirtió en sangre sus ríos para que no bebieran de sus arroyos. Luego vinieron mosquitos que se los comían. Oiga, un mosquito mete su aguijón, aquí se los están comiendo. Y las ranas les hicieron gran prejuicio. Ujú. Entregó sus cosechas al pulgón y el fruto de su trabajo las langostas. Carambos. ¿Ha sentido usted que trabaja para que otros se lleven la gloria, para que otros se lleven el esfuerzo, el beneficio? Que es como a echar agua en un canasto. De estos atendía a alguien que se sentía así. Echó a perder sus viñas con granizo y sus sicómoros, sí, o sicómoros con la helada. ¿Ha visto usted cómo se destruye todas sus plantaciones, todo su hogar, todo lo que le ha costado a usted tal vez una vida? Yo lo vi con el divorcio. Yo pasé eso. Y me pongo ejemplo para que nadie se ofenda ni se entristezca. Ahora sí, Jane, sorry, eh, vamos a leerlo en orden porque vos estabas en el 7. Ujú. Ahora Vamos estoy a en el irnos 8, en el 8 del 1 al 6 primero. del 1 al 6. Ajá, Dice, esto se refiere a la plaga de ranas. ajá, Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la ujú, cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. y como diciendo, esto no es impresionante. Sí, Yo también lo puedo hacer. ajá. No se preocupe, mi rey, mi faraón. Esto no es poder Ujú, sobrenatural. Yo también lo tengo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Satanás nos hace creer que no, el yoga no es malo? No. El tomarse una borrachera no es malo. Una canita al aire. Nadie te está viendo. No. Vaya y póngase un tatuaje, porque todo el mundo lo hace. Ahora váyase usted a lo físico. Si usted se encuentra en el microondas, en el refrigerador, en su cama, en la ducha, en la taza del interior, una rana, ¿cómo se va a sentir usted? Acosado, cansado, no durmió bien. Las ranas en la noche se ponen a hacer ruido, no lo dejan dormir, son repulsivas, ponen huevos, hay renacuajos. ¿Cómo anda el estado de ánimo de una persona que no puede dormir, no puede comer, no puede descansar? Porque ahí está tocando lugares claves de la sociedad de ese momento. La artesa es donde usted podía preparar sus alimentos, donde ujú. podía tejer, donde podía dormir, donde podía comer, donde podía descansar. Y ahora Faraón se va a descansar y no puede, porque no importa en el lugar donde se encuentre, dice que en donde los criados, en su casa real, todavía lleno.
Y no eran solo las ranas, sino también los mosquitos, el pulgón, las langostas, el granizo, la helada. Ahora vea el 48. Dejó sus rebaños a merced del granizo. Si todo el zacate está cubierto de granizo, ya no va a comerse un helado de zacate. No les va a hacer bueno la comida. Y para terminarla de hacer, vea lo que dice el siguiente parte B. Y el rayo tumbó a sus ganados. O sea, todos quedaron achicharronados por los rayos que cayeron, muertos, Ujú, electrocutados. Ya les está quitando la fuente de tomar agua, les está quitando el descanso, les está quitando la fuente de alimentación, les está quitando el ganado, les está quitando los rebaños, les está rompiendo sus cosechas. Espiritualmente eso es agobio, eso es persecución, eso es ujú, cansancio, eso es fatiga, eso es depresión, eso es angustia, eso es estreñimiento, eso es sentirse oprimido. Y vienen los brujos y le dicen a Faraón, no, no, nosotros también podemos hacer eso. Dice, lanzó sobre ellos el ardor de su cólera, ira, fulgor, angustia, un buen envío de ángeles de desdicha. No es que los ángeles eran solo para cosas buenas. ¿Mm? No hay una historia que un ángel dijo, yo voy a hacer y que los voy a engañar. Y se convirtió en un ángel malo, temporalmente para cumplir la misión que se le asignó. No todo se tiene que achacar a Dios, a Satanás. Dios también lo puede mandar, porque usted y yo lo hemos hecho enojar. Y van a seguir diciendo, como les he dicho yo, sarcásticamente, que es un Dios de amor. Es una faceta, insisto, y quiero ser reloj chocho ahí. Eso es así. Ahora hay que irse al 8 del 1 al 6. ¿Qué dice, Sorry? 8. No, Uno ya lo leí. 6 8, 20, 24. Ah, bueno, 8, 20, 24 está aquí. Déjemelo ver. Esas son las plagas de moscas. Ok. Dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra por las moscas, pero ahí termina. Imagínese, si usted a veces con una mosca en su casa se vuelve loco, que le estorba en su almuerzo, en su desayuno, en su cena. Ahora millones que se le metan así como en África por la nariz y le chupen las lágrimas en los ojos. He visto en Australia, tienen que ponerse una capucha como las que usan para atención de colmenas para poder hablar porque se les mete en la boca. Ujú, ¿Quién es el señor de las moscas? Belcebú. Belcebú ujú. es una ¿El cebú? personificación de Satanás. ¿Se ha sentido usted incómodo que tiene que manotear para quitarse todas las moscas que le están cayendo? ¿Qué hacen las moscas? ¿En dónde se paran las moscas? ¿Qué transmiten las moscas? ¿Sus patas en dónde caminan? Y el que es buen entendedor entenderá lo que estoy diciendo. Y lo que llevan en las patas y se los ponen en otro lugar. ¿Se ha sentido usted que camina en lo que caminan las moscas? En excremento, en basura, en mal olor, con el video de cómo huele tu hogar, del INE. ¿Se ha sentido usted que es un lugar maloliente, nauseabundo, asqueroso, sucio? ¿Cómo nacen las moscas? A través de gusanos asquerosos que comen carne podrida. Espiritualmente, las moscas representan plaga, suciedad, incomodidad, enfermedad,
contaminación. ¿Por qué se reían los judíos de los seguidores de Belcebú? Porque en los altares de Belcebú habían orines, excremento, flemas, infección, Imagínense. basura, bajeza, suciedad. La gente llegaba a defecar a esos lugares, a orinar a esos lugares. Entonces los altares estaban llenos de moscas. Y Belcebú era el señor de las moscas. Y hemos visto en este ministerio las consecuencias de estar bajo la opresión de Belcebú. Hay que leer el Éxodo 10 del 12 al 15 para continuar con lo que aquí estábamos leyendo. Léemelo, Sori, Ujú. Del 12. por favor. Al 15. Ujú. Estas son las plagas de langostas. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Era un panorama Fue una de destrucción pavorosa. soledad, de destrucción, apocalíptico, todo estaba gris. ¿Cuánto nos deleitamos nosotros de ver ese verdor en la selva y que todo eso ahora quede en palos parados y ramas, porque todo lo verde se secó y esa agua que corre detrás mío estuviera roja, tipo sangre? La belleza de este río que está detrás mío se acabaría en un instante. Ahora usted váyase a que, como decía antes, todo lo que usted ha luchado para mantener, no sé si a usted le gustan las plantas, a veces mantener algunas plantas en particular es muy fácil y mantener a otras es muy difícil. Son plantas muy piquis que hay que tener una dosificación en el agua, estarlas cuidando, podando, que el sol no le pegue, o que el sol le pegue, o que la claridad, o que el frío, o que el calor, o que el viento, porque sus ramas son muy frágiles. Cuesta, es un trabajo mantener una planta bonita. Ahora véalo en su vida laboral, espiritual, familiar. Que sus hijos se pierdan, su matrimonio se pierda, su esfuerzo se pierda, su economía se pierda, el ministerio se pierda. ¿Y quién fue el que mandó esto? La mano de Aarón en unos casos, la mano de Moisés en otra, por obra de Dios. Se lo avisaron a Faraón y no quiso. Cuando usted y yo leemos la palabra, Dios nos está avisando, no me den la espalda, no hagan esto, no hagan lo otro, porque miren lo que le pasó a Davidcito, miren lo que le pasó a Lot, miren lo que le pasó a Abraham, miren lo que hizo Sara, miren lo que hizo Adán, miren lo que hizo Eva, miren lo que hizo Pedro, miren lo que hizo Moisés, miren lo que hizo Israel. Dios nos está dando avisos, 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 y nuestro corazón endurecido como el de Faraón, nos hacemos de la vista gorda. Y cuando llegue el momento de la ira de Dios, que está muy cerca por llegar,
Después no queremos gritos y llantos y dolores y lamentos. Aquí Dios les avisó. No quisieron. Tome, chichi, como decimos los ticos. Lanzó sobre ellos el ardor de su cólera, ya lo leí, ira, furor, angustia y un buen envío de ángeles de desdicha. ¿Qué podrán hacer los ángeles de desdicha? Vamos a ver si hay algún versículo relacionado con esto. Dice que hay que leer el Éxodo 9, 22 al 25 para tratar de pellizcar algo de lo que aquí nos está diciendo. A ver qué dice Sori. Éxodo 9, del 22 al 25. Sí, trata de la plaga del granizo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo a toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo tan grande, y el fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Los guardó. Imagínense. Imagínense todo lo que viene de la ira de Dios, el granizo, la devastación. Y dice la Biblia en Apocalipsis que va a venir una granizada Ujú. como pelotas de tenis o de naranjas. Algunas van a ser como manzanas, como uvas, como sandías. Imagínense lo que es una sandía, que puede pesar 1,5 kilos, Sí. 1 kilo, un melón, que le caiga eso está en la cabeza, congelado, O en los techos. Destruye los techos, en las casas, en los carros, en los los árboles. carros, todo. ¿Verdad? O los aviones, no sé, Sí, pero voy a esa es la buscar a ver impresión. si de casualidad en la aplicación de estudio hay alguna referencia sobre el Salmo 78 y los ángeles que mandó. Vamos a ver si hubiera alguna. Vamos a pasarnos por acá para ver si tenemos algo relacionado con eso. 78, 40 y... miedo, fuego, indignación mediante el ángel del mal. 49. 78, 49. Vamos a ver si dice algo. Ojalá diga algo para entender Don quiénes son Jorge, los ángeles. Sí, lo que dice el 49, que dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furor, enojo y angustia, todo un ejército de ángeles destructores. Dice, probablemente eran los ángeles de justicia que llevaron a cabo los resultados previstos del ardor de la ira, furor, enojo y angustia de Dios que se denominan como destructores. ok. Bueno, muy bien porque está como anillo al dedo lo que dice aquí en la Biblia de estudio, que refiere a que esos ángeles fueron un ejército de ángeles destructores. La peor parte de todas las plagas fue la última. Yo sé que es un poco pequeño, pero como siempre les digo, es el tamaño que se puede obtener. La muerte de los primogénitos. Egipto y Faraón no le darían a Dios a su primogénito, Israel. Éxodo del 4, 22 al 23, que no lo vamos a leer. Así que Dios tomó a los primogénitos de Egipto, que sí lo vamos a leer,
Éxodo 11, del 1 al 12, para ver de qué se trata, Sore. Del Del 1, 1 al 2, Éxodo 11, del 1 al 12. ajá, Dice, su última flecha fue la más filosa, la flecha de Dios. Él reservó el vino fuerte. Se acuerda que en algunos versículos que hemos estado leyendo, los capítulos de los Salmos, nos hablan de que Dios enviará un mosto, un vino más fermentado. Bueno, aquí dice, su última flecha fue la más filosa. Él reservó el vino fuerte de su indignación para lo último. Lo mismo que la humanidad ha hecho con Dios, la humanidad es Faraón, ¿verdad? Note cómo el salmista apila las palabras y bien pudo hacerlo, pues golpeó, pues fue golpe fue tras golpe, golpe fue tras golpe y cada cual más pasmoso que el anterior y luego el golpe aplastante fue reservado para el final. ¿Mm? A esto se refería con estos ángeles destructores. ¿Qué dice Éxodo? dice, anunciada la muerte de los primogénitos. Ujú. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. ¿Quién fue el que De- mató a los primogénitos entonces, Ore? Usted que nos lo Fue está leyendo. Jehová, porque yo dijo, yo saldré. Fue el No fue, Señor, no fue un ángel fue él. destructor, Ujú, ¿verdad? Entonces, si Dios hizo esto con Egipto, ¿en qué parte se perdieron los cristianos para creer que Dios no nos puede castigar? ujú, Y vea el castigo. La cereza en el pastel fue la ujú. muerte de los primogénitos porque Egipto no quiso entregar a el primogénito de Dios, que era Israel, representado en ese grupo de seres humanos que estaban ahí, ¿verdad? Dice, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá, ni jamás habrá. Pero Bueno, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. se murieron los hijos de los egipcios primogénitos, Ujú, los sirvientes de los que no quisieron reconocer que eran parte del pueblo de Dios,
siendo extranjeros, se murieron los animales. En cada aspecto de la vida de Egipto, Dios tomó al primogénito. No importa si era humano o animal, Animal. Ujú. ¿verdad? Y fue él el que lo mató, ¿verdad? Dice, lanzó sobre ellos el ardor, ya lo leí dos veces. Don Jorge, Ellos aquí hay una bien, explicación muy bonita sobre el faraón. Si quieres se ok, la leo. claro, claro. Dice, dice, Saquémosle en- provecho a esa Biblia. dice, endureció Dios el corazón de faraón y lo forzó a hacer el mal. Antes de que comenzaran las 10 plagas, Moisés y Aarón anunciaron lo que Dios haría al faraón si faraón no dejaba salir al pueblo. Al oír este mensaje, faraón se puso terco y decidió oponerse. Él estaba endureciendo su corazón, su propio corazón. Faraón desafió a Dios y a sus mensajeros. Los desafió cruelmente, ¿verdad? En las primeras 9 plagas, el corazón de Faraón se endureció más y más. Después de la 9ª plaga, Dios juzgó su obstinación. O sea que es como la terquedad. Tarde o temprano, la gente mala será castigada por sus pecados, ya que Faraón no cambiaría de parecer. Dios selló su arrogante decisión y puso en marcha las consecuencias dolorosas de sus acciones. Dios no forzó a Faraón a que lo rechazara, más bien le dio oportunidad tras oportunidad para que cambiara de rumbo. Luego nos mandan en Ezequiel 33:11, Dios dice, no quiero la muerte del impío. O sea, Ajá. esto es como para darnos un ejemplo de que él le dio oportunidad al faraón de cambiar. Cuando usted y yo Sí. estemos en la tierra juzgando a los impíos, probablemente se va a repetir esta frase. Yo te envié un ángel, yo te Ujú. envié un pastor, yo te puse una persona, yo te esto, yo te el otro. Dios diciéndole a los impíos las infinitas variedades de veces que nos permitió como humanidad volver nuestra mirada a Él. Pero como la terquedad del hombre representada en Faraón se endureció su corazón, así va a ser la consecuencia al final. Cuando usted lee los Apocalipsis, esto que está sucediendo en Éxodo, que estamos viendo en los Salmos, se va a repetir en Apocalipsis. Todas las plagas van a Sí, estar ahí. Va a haber granizo, va a haber fuego, va a haber sequía, va a haber terremotos, va a haber hambrunas, va a haber langostas, pero ya no son como estas. Ya ustedes saben cómo son. Con cara de humano, pelo de mujer, cola de serpiente, aguijón, 5 meses contra todos los que tengan la marca. Dice que todos los hombres habitantes de esa temporada de los Apocalipsis van a saber que las plagas vienen de parte de Dios. Van a reconocer que existe un Dios, que estaban equivocados, pero aún sabiendo que es ese Dios el que los manda, no van a cambiar su posición y van a maldecir y van a decirle a las montañas, tírate encima mío para cubrirme del regaño y de todo esto, el ardor de su cólera, la ira, el furor, la angustia, los destructores. Se repite la historia. Esto es un preámbulo, un prefacio, un tráiler de la película del final de la vida del ser humano. Esto es exactamente eso, ¿verdad? Dice, luego sacó a su pueblo como ovejas, los guió como rebaño en el desierto. ¿Se acuerda que ponía una columna y una nube? Los ujú. condujo seguros, sin temor, mientras que el mar cubría a sus enemigos. Los introdujo en su santo territorio, la montaña que su diestra conquistó. ¿Verdad? Ahí es donde ya estamos viendo más prodigios de Dios. Yane, léete Salmo 77:20, a ver qué dice. Para tener otra voz, Marta, hágame el favorcito y se lee Éxodo 14, 19 y 20.
Josué 13:7. Vamos a ver. Expulsó en su presencia a las naciones, les asignó un cordel, una heredad, y en carpas ajenas instaló a las tribus de Israel. Eso está, eso está bueno. Vamos a ver qué dice Salmo 44. Si ya lo tienen, me lo leen, por favor, para ir avanzando, para ver si terminamos este, este salmo. Entonces, eso, Salmo 44. Leo Paz, Gracias, sí. Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Era una división. ¿Quién dice la Biblia que es el ángel de Jehová? Nosotros hemos estudiado y hemos entendido que era Jesús. Así se representaba. Entonces, una personificación de Jesús con Israel era esta nube, esta neblina y este fuego. Oiga qué lindo, la misma nube de día era fuego en la noche y servía de separación para que ni los unos ni los otros se alcanzaran. Era la división, era la separación, era el resguardo, era la protección, era el vallado protector entre los israelitas y sus enemigos que los venían persiguiendo. ¿Qué evoca Jesús para nosotros? Nos sacó de la muerte a la luz, como dijimos hoy, nos sacó de la oscuridad a la luz, de la vida de la muerte a la vida, nos compró con precio de sangre, nos separó. Él es el camino, la verdad, la vida, que nadie llega al Padre si no es por a través de Jesús. Él es la ruta, el sendero, la alianza, ¿verdad? Ahí está en Éxodo 10, 14, 19 y 20. Ahora, Éxodo 14, 27 y 28. ¿Qué dice, Martita? 44, 2. Mientras lo busca, yo voy a buscar aquí. Dice, oración 27, 20. de Éxodo 14, 27 y 28. ¿Sí? Oración nacional de intercesión de los hijos de Coré. Salmo 44. Con tu mano expulsaste a las naciones y a ellos los aplastaste. Afligiste a los reinos y a ellos los afirmaste. Hace una comparación entre el pueblo de Israel y Egipto en el Salmo 44, 2, con referencia a estos versículos que estamos leyendo acá. ¿Qué dice Martita el Éxodo? Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y Ujú. volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Oiga, los destruyó a todos. Dice que hay que leer el Salmo 44, 3. Entonces dice, porque no fue mediante su espada que poseyeron la tierra, Ujú. ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, pues te complaciste en ellos. Al final, la palabra de Dios dice que no es con, con fuerza, sino es en el espíritu, que nuestras batallas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que usted tenga un problema, cada vez que tenga una situación de vida, cualquiera que sea, si Faraón lo viene persiguiendo, si Satanás lo viene persiguiendo, si Satanás lo tiene esclavizado,
su salida y la mía ante todas estas situaciones es siempre a través de Jesús, es siempre a través de Dios, es siempre a través de su manifestación gloriosa de respaldo y milagro y misericordia. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, no es con título, no es con currículum, nada de eso importa delante de Dios. Es solo un corazón contrito y humillado. Y dice aquí, porque tú te complaciste en ello. Hay que complacer a Dios, hay que permitir que Dios se complazca en nosotros. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Qué dice la palabra? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Vea que la palabra de Dios toda se une. Todo está conectada, no hay nada que no se pueda mezclar, unir, hacer puentes, porque viene de un origen, viene de Dios. Son los pensamientos de Dios, son las advertencias de Dios, son los altos, las luces encendidas en su panel de control, gritando, deténgase, no siga ahí, vas mal, te vas a ir al despeñadero, te vas a caer, vas para el infierno, no te vas a poder levantar, te voy a abandonar. Que no nos pase eso a nosotros, queridas y queridos. Que no nos Pero pase eso a Jorge, nosotros. aquí ¿Qué tengo dice? algo importante. Usted dijo que el ejército, los israelitas, iba el ángel con ellos, acompañándolos, Ajá, eso fue lo que nos que, era, leíste, sí. que es el Señor. Aquí también, él llegó también a ayudarle a Josué cuando él iba a entrar a pelear, que él estaba en Jericó, Josué, Ajá, ajá, cuando él vio que llegó un varón con una espada desenvainada. Y Josué le dijo, ¿eres tú de los nuestros o del enemigo? Y él le ajá, dijo, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces ajá, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? ajá, Sí, entonces, así y el es. príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo dijo, de como le hizo a Moisés también. Así es. Entonces, él se presentó como príncipe del ejército de Jehová para ayudarle en la guerra. O sea, es nuestro guerrero. Qué Sí. hermoso. Bueno, qué dicha que lo leíste. Dice que expulsó en su presencia a las naciones. Les asignó a un cordel una heredad. Recuerde que el cordel era un instrumento de medida para establecer la distancia del plano catastrado, para que lo entendamos, Ujú. del territorio de los israelitas. Y dice, en campas ajenas, perdón, en carpas ajenas, instaló a la tribu de Israel. Porque, ¿qué fue lo que hicieron al final? Poseer la tierra de Canaán, que estaba conquistada por gigantes. Los expulsaron, los mataron y ellos habitaron en esa heredad. Por eso es que aquí le dice que son ajenas, que eran de otros. Vea lo que dice en Josué 13:7, territorio por conquistar. Distribuye esta tierra por posesión a las 9 tribus, a la media tribu de Manasés, ¿verdad? Son distribución de las tierras, de gente, naciones, ¿verdad? Dios nos va a dar a poseer lo que era del impío, que son ajenas por obra de Dios. Dice, mas tentaron a Dios, el Altísimo, se rebelaron contra él, no hicieron caso de sus advertencias. Usted sabe lo que es ver todo lo que vieron en Israel, que ahorita es muy fácil criticar a los israelitas, pero entienda que es reflejo de usted y de mí estas actitudes. Yo no sé cómo expresar, si usted ve granizo, ve plagas, ve manifestaciones de poder, ve fuego, ve nubes, viene el maná que lo estudiamos hace unos días, vienen las aves, les da victoria sobre los enemigos, envía el ángel de Jehová para que asesine y destruya a los enemigos. Hay un límite, hay una diferenciación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto.
Vieron todas estas manifestaciones de poder y la necedad y la terquedad del pueblo de Israel, que una vez más es fácil criticar ahora que sabemos toda la película. ¿Cuántas veces usted y yo, repito, hemos estado igual que el pueblo de Israel? Vemos las advertencias, vemos los rótulos de señalización de la carretera que dicen no exceda la velocidad, no raye en curva, no pase doble raya amarilla, no raye en el puente. Y nosotros lo hacemos. Se corrían y traicionaban como sus padres. Les fallaba como arco que no apunta. No atinaban, no estaban en la dirección correcta, no tenían pulso, no eran atinados en enviar la lanza, fallaban. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo irritaron con sus sitios de culto y con sus ídolos lo pusieron celoso. ¿Ha usted metido su cuerpo, por ejemplo, en templos paganos? ¿Ha visitado templos paganos de cualquier religión? ¿Ha estado usted caminando sobre piso maldito? Llámese un bar, llámese un prostíbulo, llámese un culto a la brujería, llámese una discoteca, llámese un lugar de perdición, un casino o una iglesia o un templo de cualquier religión que no sea la correcta, la de Dios, sin ídolos. ¿Ha usted creado ídolos para usted? ¿Ha poseído ídolos en su gargantilla, en sus muñequeras, en sus tobilleras, en las paredes de su casa, sobre su cabeza, en la hora de dormir? Todo esto es lo que estaba haciendo Israel. Dios los oía y se indignó. Antes se disgustó, se resintió, se molestó, le vino el furor, perdió, digamos que, voy a decirlo con respeto, perdió los cabales Dios para ejemplarizar la magnitud de su enojo. Yo sé que Dios no padece de esas emociones, pero para que lo entendamos, se desquició, se molestó tanto que se descontroló. Una vez más, Dios no tiene ese tipo de manifestaciones, pero se nota que está muy disgustado y rechazó totalmente a Israel, a su primogénito. Abandonó su morada de Silo, que era su tienda, plantada entre los hombres, ahí donde estaba la carpa que tenía la presencia de Dios, que había traído en Moisés y había colocado a través de su pacto con Dios y lo que Dios había hecho con Moisés, iba a tener una tienda. Luego la sacó de ahí porque estaba tan molesto de estar entre los hombres. Y se permitió que se llevara cautivo su poder y en manos enemigos cayera su gloria. Me imagino el arca cuando fue robada, cuando fue llevada por gente que ni siquiera creía en ellos. Tanto era su enojo con los suyos que entregó su pueblo a la espada. ¿Quién está entregando al pueblo de Israel ante la espada de los enemigos, Oren? Que estoy leyendo yo aquí. Es Dios. Ok. Josué 3, 14, ya lo leí, 13. Josué 11, jueces. Vamos a leer jueces 2 del 11 al 15. Yane, usted puede leerme jueces 2, 11 al 15, por favor. Dice acá. Sí, ya voy. Altares paganos, literalmente lugares altos. Eran las colinas donde se rendía culto a los dioses cananeos Baal y Astartet, ¿verdad? Hoy oramos por los Baales, por los templos, por los lugares altos en nuestra vida. Dice, antes de David, el santuario de Silo o de Silo era el principal centro de culto israelita, ya que allí se encontraba el cofre de la alianza. Lo pueden leer, que no lo vamos a leer,
Josué 18:1, Primera de Samuel 1:3, Jeremías 7, del 12 al 14 y del 26:6. Dice 61, el símbolo de su gloria y de su poder, es decir, el cofre de la alianza. Primera de Samuel 4, del 4 al 22. Ok, ahora es el 62. ¿Qué dice eso, Yanni? Ese versículo que vas a leer. Ese 2 es la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Tratar de la mano, tratar de 11:15, huir, ¿verdad? tratar de huir de la mano de Dios. Qué ironía, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr eso? Es imposible. No se puede. No se puede. O sea, no podemos. Dice que ellos buscaban por dónde salir y siempre se encontraban en la mano de Dios. Martita, ¿vos tenías algo que leer o me pareció? No, Paz. No, No, perfecto. Deuteronomio 12:2, búsquenmelo a ver y me lo lees apenas lo encuentres. Yo voy a leerles aquí Primera de Samuel 4:11. Ajá. Dice, los sacerdotes murieron. Posible alusión a la muerte de los hijos de Eli. Primera de Samuel 4:11. Se las voy a buscar mientras eso se refiere a sus sacerdotes cayeron por la espada y sus viudas no se lamentaron. Imagínate. Primera de Samuel. Como una viuda no se va a lamentar la muerte de su esposo. ¿Qué será? Que estaban deseando que les aconteciera eso. Vamos a ver qué dice. Primera de Samuel 4:11. Dice el título. Los filisteos toman el arca. Así fue capturada el arca de Yahweh y murieron Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Aquel mismo día un hombre de Benjamín corrió desde la línea de batalla y se dirigió a Silo con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Elí estaba sentado en un asiento a la orilla del camino a la expectativa porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a dar la noticia en la ciudad entera rompió en lamento. Al oír esto, se murió Eli también. ¿Verdad? ¿Qué dice Deuteronomio Deuteronomio 12? 12:2 dice con título El santuario único. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así es, de todo lo que era, ahí estaba, ahí se cayó. Pero se despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que ha dormido dormido la mona. Hirió a sus enemigos por la espada y los dejó humillados para siempre. Vamos a ver qué dice aquí el Anácar. Devoró el fuego a sus jóvenes y sus vírgenes no tuvieron canto nupcial.
Sus sacerdotes cayeron bajo la espada sin que los lloraran sus viudas. Mas despertóse entonces el Señor, cornó quien duerme, cornó el valiente dominado por el vino, e hirió a sus opresores por la espalda, cubriéndoles de eterna ignominia. Y tomó aversión a la tienda de José, y no eligió a la tribu de Efraín. Estaba separando a Efraín. Hay que estudiar sobre eso para ver qué representa Efraín. Sobre tu Biblia no dice nada. Sorry. Sobre ese ¿Sobre qué? 67, sobre 67. Sí, lo que dice es, dice dos cosas. Dice, y desechó el tabernáculo de José y no escogió la tribu de Efraín. Es ese. Sí. Dice, el tabernáculo de José es el santuario en Silo, que estaba al norte de Betel, y así dentro de los límites de la tribu de Efraín. Y ve lo que dice el 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Cuando se debía asignar un sitio permanente para el tabernáculo en el arca, Dios no escogió el sitio de Silo, sino más bien el de Jerusalén. La alternativa se realizó cuando David fue ungido como rey por mandato de Dios, Ahí porque en recuperó la. Silo recuerde que el pueblo fue desobediente. Y ahí fue donde Bueno, empezaron ellos a deshonrar el nombre de él, porque le hicieron lo que quisieron. muy bien. Buscate, Yane, Jeremías 7:34. Y ahora te doy otros versículos de ese mismo lugar. Eh, 4:17. Martita, buscate Job 27:15. A ver qué dice Job. Estoy dejando algunos versículos por fuera para avanzar un poco porque me faltan todavía como 10 versículos. Y Jeremías 34. Jeremías 7:34, sí. ¿Qué Lo dice? leo. Sí, por favor y gracias. Dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ujú. Si no hay voces, están muertos, están Es desolados. castigo por la rebelión de Judá. Sí. Ujú. Ahí busque ahora en ese mismo libro 16:9 y nos lo lees, En Jeremías por favor. Mismo libro. 16:9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Eso tiene que ver con juicio contra Judá otra vez. ¿Sí? Ujú. Si en su familia todas las mujeres son solteras, viudas, divorciadas, ¿por qué cree que será? Ahora mismo en Jeremías 25:10. Ujú. 25:10 dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Ok? Si en Desde su, eso si en su con los casa no hay gozo, 70 años de desolación. si en su casa no hay felicidad, todo es desorden, todo es tristeza, todo es aflicción, todo pareciera que está estancado. Todas las mujeres se embarazan y no tienen esposo. No hay alegría. Vea que lo que lo está mandando es Dios. Sí, No, no son demonios, no son espíritus, no son maldiciones generacionales. Vea la dualidad de los efectos del pecado y la desobediencia. No todo se le achaca a Satanás, no lo estoy defendiendo. Simplemente estoy haciendo una separación. Hay cosas que vienen por culpa de sus pecados ejecutadas por Dios y hay cosas que vienen por culpa de sus pecados
a través de derechos legales y de manifestaciones satánicas contra su vida. Dos Jorgito, castigos. Sí, en este te oigo. 25, en este mismo 25, esto que dice de que va a desaparecer el gozo y la alegría, tiene que ver porque dice en el 7 y en el 8, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Y dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra. O sea, Nabucodonosor fue levantado por el Señor Oiga la contra palabra que usó, mi siervo. mi siervo, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Eso fue el Señor. Bueno, quedó más claro que las aguas del río cuando llueve. Bueno, así es. Así Hay, es. hay otra lectura pendiente por ahí, Job. A ver, ¿qué dice Job? Sí. Job 27:15. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Unos mueren por espada, otros mueren por muerte natural, pero no los llorarán sus viudas. Una vez más, ¿será que las mujeres que estaban al lado de estos hombres tan malos como los hijos de Eli? Yo no sabía que estaban casados. Paz. El 14 dice, si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Bueno, va a haber hambre. En su casa ha habido despojos, ha habido tristeza, ha habido aflicción, ha habido luto, ha habido dolor, ha habido necesidad. Esto nos cambia la perspectiva de que no todo es culpa de Satanás. No es obra de Satanás. No le voy a decir culpa. Obra. Es culpa suya. Obra de Satanás. Culpa mía. Ahora viene culpa suya y culpa mía que Dios envíe esto. Él hirió a sus adversarios por la espalda, poniendo sobre ellos afrenta perpetua. Oiga, hay que leer Isaías 42:13. Eh, me lo lee, sorry. Voy a buscar ¿El Samuel, cuál? Isaías 42:13. 42:13. Yo quería decirle algo a don Jorge, ¿por qué fue Cuénteme, quitado el tabernáculo de Silo? ¿qué dice? Dice que, y me manda Jeremías 7:12, indica que fue en Silo donde se construyó el primer templo permanente de Yahweh, pero fue destruido por el mismo Yahweh por la maldad de los hebreos. Fue por Ujú. eso, por eso. Y luego Jeremías 12, vean lo que dice. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dice el 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Eso Bueno, fue el mismo Señor que lo quitó, claro, ve aquí lo que dice en porque estaba enojado. Primera de Samuel 5, de eso mismo que está hablando Zoraida. El arca de Dios y el ídolo de Dagón. Está mostrando que dice que, voy a leer eso rápidamente, capturaron el arca, los filisteos la trasladaron, el arca de Dios y el ídolo de Dagón. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Benecer hasta Asdod. Allí los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. Oiga, qué herejía. Aquí ya podemos ver aquí donde la maldad de esta gente. Eh, ¿Se Leo acuerdan que ya, Isaías. sí, ya se lo leo, Ajá. ya le doy de aquí podíamos acordarnos en la historia cómo
las esculturas de Dagón aparecían en el suelo, porque estaba la presencia de Dios en el arca. Y eso se repetía día tras día. En el 5:6, que es el que me manda a leer 1 Samuel 5:6 con referencia al versículo 66, e hirió a sus adversarios por la espalda, poniendo sobre ellos afrenta perpetua. Dice, pero de la mano de Yahweh se hizo más severa contra los asdoditas, los de filisteos de Asdod, y los devastó hiriéndolos con hemorroides a Asdod y sus territorios. Al ver los asdoditas, lo que así les sucedió, dijeron, no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha hecho severa contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces enviaron a reunir ante ellos a todos los señores de los filisteos para consultarles qué haremos con el arca de Yahweh. Y de ahí luego se devuelve el arca en el siguiente capítulo, ¿verdad? Como qué interesante que suceda todo esto y que lo que nos estaba leyendo Zoraida nos permite entender que cuando usted le da la espalda a Dios, Dios también nos da la espalda a nosotros y nos Ujú. entrega a nuestros enemigos. ¿Qué dice el versículo que tenés hoy? Isaías 42:13 dice, es alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Dice que él separó a Efraín, la desechó, Ujú. no la eligió, sino que escogió a la tribu de Judá. De Judá. Y en el monte de Sión, al cual amaba, él amaba ese lugar, construyó en las alturas su santuario, como la tierra que había cimentado para siempre. Entonces aquí en este versículo nos envía a Salmo 87:2. El título es Cántico a Sión de los hijos de Coré. Y el 2 dice, Yahweh ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Es un lugar de privilegio para Dios, es un gusto. ¿Quién sabe qué características tenía ese monte que, que lo atraía? ¿Verdad? Dice el 70, escogió a David su siervo, a quien sacó de entre los apristos del rebaño. Recuerda que él estaba, cuando llegó el profeta a buscarlo para ungirlo, ¿dónde estaba él? Pastoreando las ovejas. Las ¿Qué hora ovejas. es? 11:05, sí, voy apenas. Primera de Reyes 6 del 1 al 38. No lo vamos a leer porque es mucho, solo tal vez si me lo menciona Martita, que dice en Primera de Reyes 6, me puede leer ahí tal vez unos 3 o 4 versículos para entender qué es lo que dice esa referencia. Creo que es cuando él es establecido como rey, pero vamos a ver si estoy en lo correcto. Yane, buscate Isaías 40:11. Isaías 40:11, Primera de Reyes 6 del 1 al 38. Y sobre me lees Segunda de Samuel 5:2. Para terminar, escogió a David su siervo, a quien sacó, que lo trajo de detrás de las ovejas, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con destreza de sus manos. Vamos a ver qué dice la nácar. Edificó su santuario en lo alto de los cielos y firme como la tierra, que cimentó por los siglos, eligió a David su siervo y le tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las ovejas de cría le tomó para que apacentasen a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y él, con corazón íntegro, lo apacentó y lo condujo con la prudencia de sus manos. Qué lindo que Dios pueda decir que usted y yo venimos desde lo más simple, desde lo más sencillo, desde lo más atrás, desde lo más básico. Dice que lo pone adelante de donde están las ovejas que están amamantando. Es como de la cosa más insignificante, lo sacó, del redil de los corderos.
¿verdad? Una cosa muy, muy, muy noble, muy buena. Y que haya mantenido su corazón perfecto con mano prudente los condujo. Ok, ¿qué dice la Biblia ahí en eso que estábamos leyendo? Vamos a buscar el Primera de Reyes. ¿Qué dice? Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 6, del 1 al 38, nos lo Del 1 al lee 38. Martita, pero no vamos a Ok. leerlo todo, solo Eh, algunos versículos. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo. A lo ancho de la casa y en el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Ujú. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa de alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Ok. Y cuando Hasta ahí, Martita, porque eso es muy largo. Muchas gracias. Ahí nos está dando la descripción de ese santuario. Cuando hemos visto lo de los ángeles, tocamos ciertas descripciones de las maravillas que había hecho David para alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces ahí ustedes pueden terminar de leer Primera de Reyes 6 del 1 al 38 y poderse dar una idea de los planos que se dejaron para que Salomón lo construyera de manos de David, su padre, ¿verdad? Entonces, sabíamos que un codo era de 35 a 40 y resto de centímetros de longitud, y ahí usted va haciendo la conversión para ver las dimensiones en largo y ancho y en altura. Gracias, Martita. Ahora vamos a buscar Isaías 40:11. ¿Qué dice? Voy a leerlo desde el 9. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es profético, Jorgito. Definitivo, ¿verdad? Qué lindo. Es lo que Isaías, haga cuando venga el Señor al monte de Sión, ¿verdad? eh, lo, lo, lo podríamos tomar nosotros desde el cielo viendo todo esto, ¿verdad? La obra de Dios recién paridas. Habría que volverlo a leer con referencia, a ver si hay alguna similitud con otro versículo para poderle sacar el sustento en Isaías 40:11. Voy a buscarlo yo aquí en la Biblia, a ver si tenemos algo para poderle dar una respuesta con fundamento. Isaías 40:11. Dice el título, Las buenas nuevas de la redención. Todo está en rojo en algunas partes, como un pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne a los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. Consuelo, consuelo, consuelo. 40:11, dice que es Juan 10:11. Vamos a irnos a Juan para ver qué dice Juan y tener una idea de esto. El 10.
Jesucristo a la puerta, Jesucristo es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Esa es redención de Jesús. Hoy que celebramos Exactamente. la Santa Cena, recordamos ese sacrificio. Ella necesita en esta Biblia de lo que dice. Esto Sí, refuerza el tema profético de que la nación que es verdaderamente poderosa no es la que tiene un gran ejército, sino la que depende del poder protector de Dios. Amén. amén, amén. ¿Qué Ujú. les decía yo? Que no es con fuerza, no es con espada, no es con No ejército. es con ejército, sí. ¿Se acuerden? ¿Se acuerden? Dios va permitiendo que vayamos entrelazando todo. La Y Biblia de yo tengo, estudio dice yo que hay tengo que leer, Samuel ajá, la Biblia de estudio dice que hay que leer varios versículos para terminar este capítulo. Se los voy a enumerar para que queden ahí en el registro. 5:2. Primera de Samuel 16, 11 al 12. Segunda de Samuel 7, 8. Y primera de Crónicas 17, 7. Léeme tú sobre lo que tú tienes para yo leer Sí, primera de Crónicas dice 17, 7. David, segundo Samuel 5:2, pero voy a leer el 1 porque es algo muy hermoso. Y luego le termino a leer lo que termina el Salmo 72 en la Biblia de estudio. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y el 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Claro, ahí Eso está se lo dijo el levantando a David, pueblo. ujú, eligiendo Sí, a David. sí, y ve lo que Aquí, dice en la Biblia de estudio, que termina con el 72. Dice, el Señor, por medio de David, apacentó a Israel porque David tenía integridad de corazón. ujú, Sin embargo, la integridad que David tenía era la integridad de Dios y no del hombre. amén. Debe entenderse que Hay solo que, aquellos que tienen la integridad de Dios serán los pastores que Dios desea, apacentando las ovejas de Dios por la pericia de sus manos, el Espíritu Santo. amén. Hay que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos cambie Integridad. nuestros corazones Ujú. para que tengamos esa pericia que tenía David, que Sí, venía de Dios, de Dios, esa era de integridad, Dios, ¿no? todo lo de él. Sí. Martita, usted que estaba en Primera de Reyes, búsquese Primera de Reyes 9:4. Cuando yo lea este versículo que voy a leer, usted me cierre el estudio con ese versículo. Dice que hay que leer Primera de Crónicas 17:7. Entonces, para ponerlas en contexto, dice Yahweh promete a David una casa estable. Está David hablando con Natán y le dice, ¿cómo es posible? Le estoy parafraseando, que nosotros tengamos una casa, que yo estoy viviendo en una casa recubierta por vigas de cedro y esté todo acomodado. Pero mi Dios está con una tienda con con cuero de ovejas. Entonces, cuando usted llega y lee todo esto, viene palabra de Dios a, a David, ¿verdad? Y le empieza Dios a poner en el corazón a David qué hacer. Dice, entonces Natán dijo a David, ve y haz como lo que está en tu corazón. Y aconteció que aquella misma noche vino palabra de Yahweh, el profeta Natán, y le dijo, ve, así hablarás a mi siervo David. ¿Verdad? Estaba David ahí en esa situación y el profeta, Dios lo usa para traerle revelación a David. Tú no me construirás casa, porque ese era el corazón y el anhelo de David, para que yo habite en ella pues pues no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a Israel de Egipto hasta ahora, sino que he andado de tienda en tienda. He aquí, acaso donde quiera que ando con todos los hijos de Israel, he hablado algo de los jueces de los hijos de Israel, a quienes ordené para que juzgaran a mi pueblo Israel, y les he dicho, porque no me han construido una casa recubierta con madera de cedro. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice Yahweh, de los ejércitos, yo te tomé del redil,
de detrás de las ovejas, para que fueras rey sobre mi pueblo Israel. Donde quiera que hayas ido, he estado contigo. He exterminado a todos tus adversarios. Oiga qué belleza. De tu presencia y te he hecho un gran hombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y ahí sigue toda la narración y hay palabras en rojo, ¿verdad? En la Biblia, en la pechita, donde son palabras de Jesús o de Dios hablando, ¿verdad? Y qué lindo que Dios te pueda escoger de los lugares más simples, más llanos, pero que te ponga en una posición de renombre y de bendición para su pueblo, por esa humildad, por esa integridad. Creo que todo se une con lo que hemos hecho hoy, de cómo debemos de pedirle a Dios que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros deseos estén alineados con Él. ¿Qué dice ese último versículo Sí, de Primera de Primera de Reyes Reyes 9:4? 9:4. Y si Ujú. tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces, para agradarle a Dios, hay que obedecer, cumpliendo sus estatutos y sus decretos. Qué difícil lograr eso, pero si estos hombres, por lo menos Salomón lo intentó, pero David sí lo logró. Y hay otros grandes que lo lograron. Entonces es posible para nosotros como humanos hacerlo. Creo que aquí termina este salmo largo que nos ha llevado por casi toda la Biblia para arriba y para abajo, tocando muchos temas. Es un salmo que nos pone en reflexión, en análisis, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante, Muy bueno. muy bueno.